Amó Dios al mundo. Diga 3 veces lo que viene. Esas 3 palabras allí. Diga, que ha dado. Que ha dado. Ok. ¿A quién ha dado? Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Padre, te damos gracias en este momento. Vamos a entrar a la tecnología de principios de tu palabra, esperando, Señor, que tú nos guíes en el Espíritu Santo. Levante su mano y dígale al Señor, dame oídos responsables para esta palabra. Dígale, dame oídos de eternidad. Diga, Señor, yo reprendo en el nombre de Jesús el espíritu de profanación y el espíritu de prevaricación. Lo rechazo de mi vida. No es mi proveedor, no es mi herencia. Con derecho legal, yo reprendo la prevaricación y reprendo la profanación. Y que esta palabra, Señor, pueda venir a mí con exigencia de justicia en el nombre de Jesús. Gracias. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. Bien, vamos a ver, hermanos, lo que es el reino de Dios y su fundamento. Vamos a profundizarnos allí, vamos a extraer la tecnología del Espíritu en esta palabra. Acuérdense, yo quiero decirle algo, que si usted lee la Biblia de manera histórica no tiene sentido. O sea, la Biblia, diga conmigo, la Biblia es un libro de espíritu. De manera que la Biblia no es un libro de entretenimiento, no es un libro, es más, la Biblia no es un libro de lectura. La Biblia es un libro de espíritu. Y si usted no lo lee con la óptica del espíritu, la Biblia le va a parecer como austera, desabrida. Porque la Biblia es un libro de espíritu, o sea, y el espíritu es la tecnología de lo que tú llamas historia. O sea, por ejemplo, si nosotros leemos las palabras de Jesús y no extraemos la tecnología, diga conmigo, Jesús dijo, mis palabras son espíritu. O sea, ¿qué estaba diciendo Jesús? Mi palabra es eternidad. Mi palabra no es de entendimiento humano. Mi palabra o mis palabras son espíritu. Ahora diga conmigo, el espíritu es una tecnología en la palabra. O sea, si usted no entiende lo que es una tecnología, hay mucha gente que lee la Biblia, los testigos de Jehová leen la Biblia, los católicos leen la Biblia, los evangélicos leen la Biblia, pero los hijos de Dios, escúcheme, porque hay una diferencia entre evangélico, cristiano e hijos de Dios. O sea, evangélico es nominal, cristiano es nominal, hijos de Dios son herencia. Amén. Los hijos de Dios son herencia, los hijos de Dios son una dinastía. Entonces nosotros no somos ni evangélicos, ni somos cristianos, nosotros somos hijos de Dios. Esa es la credencial de nosotros. Ahora, los hijos entienden al Padre, diga eso conmigo. Los hijos entienden al Padre.
¿Entiendes? Entonces nosotros, como nosotros entendemos al Padre, o sea, debemos buscar la tecnología de la palabra, que la tecnología de la Biblia es espíritu. De manera que usted tiene que moverse en espíritu, prestar espíritu para esta palabra, porque lo que no ofrece espíritu no extrae tecnología. Amén. Ahora, diga conmigo, el reino de Dios tiene un pavimento. El reino de Dios tiene una calzada. El reino de Dios tiene un fundamento. Ahora vamos a extraer esta tecnología. O sea, ¿cuál es el fundamento que le da señorío al reino? Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y usted lo dijo 3 veces. ¿Qué fue lo que usted dijo 3 veces? ¿Qué ha dado? Dígalo otra vez. ¿Qué ha dado? Dígalo la tercera vez. ¿Qué ha dado? Entonces, el reino de Dios, su calzada, su pavimento es dar. ¿Cuántos lo recibieron? Amén. Diga, el fundamento del reino de Dios es dar. ¿Por qué? Porque Dios amó y Dios, ¿qué hizo Dios? Dios amó y Dios dio. Amén. Ahora, la salvación procede por amor y dádiva. Diga conmigo, toda verdad es paralela. Quien ama, da. Diga, toda verdad es paralela. Diga, quien ama, da. Ahora, mire, Jesús predicó, el reino es una palabra dual. Jesús dijo, arrepentidos y convertidos. Diga, arrepentidos y convertidos. O sea, siempre predicó, hermano, una dualidad. Diga, toda verdad es paralela. Eso lo enseña el apóstol Morris Cerulo. Dice, toda verdad es paralela. Y yo me puse a buscar esto y consigo que Dios hizo de toda verdad. O sea, toda verdad es paralela. O sea, cuando la iglesia se mueve en la dimensión del amor, o sea, la iglesia demuestra dando. Cuando tú amas y no das, tú quieres, pero tú no amas. Diga conmigo, querer no es dar. O sea, el amor se demuestra cuando se da. Porque Dios amó y Dios, ayúdeme, Dios amó y Dios dio. Amén. Entonces, el reino de Dios se establece y se fundamenta en dádivas, porque Dios amó y Dios dio. El que ama es dador. Amén. El dar precisamente conquista. Y levante la mano conmigo, diga, reino de Dios es superioridad, no es nivel. Dígalo otra vez, reino de Dios es superioridad, no es nivel. Ahora, todo lo que está en superioridad da. ¿Por qué? Porque Dios es superior a todos. ¿Cuántos aprueban? Dios es superior a todos y Dios es dador. Ok, entonces fíjense, Abraham fue impulsado a dar, al igual que Jacob, inspirado en Dios por amor, pactó darle a Dios de todo lo que le concediera en su vida. O sea, todos estos hombres procedieron en la política, digámoslo así, del reino del Señor. Aleluya. Diga conmigo, posición de gobierno. Acuérdense algo, hermanos. La iglesia no es un templo, es algo más.
La iglesia no es un grupo de personas necesitadas, es algo más. Amén. La iglesia no es una federación, es algo más. La iglesia no es una denominación, es algo más. Levante su mano para que diga esto, diga, la iglesia es cuerpo. Diga, la iglesia es cuerpo. La iglesia es cuerpo. Aleluya. La iglesia es el cuerpo. La iglesia es la legalidad de la manifestación del Espíritu de Dios en las naciones. Eso es la iglesia. Ahora, cuando la iglesia pierde su contexto, la iglesia se convierte en una secta. Para nosotros iglesia, para Dios una secta. Y acuérdense que Israel, por eso es que nosotros debemos sacarnos esa cuestión de que Israel y manejar, hermano, una identidad con Israel del Antiguo Testamento. Israel, nosotros podemos extraer la tecnología de la palabra, pero no somos como Israel, somos el Israel espiritual de Dios, algo diferente. Es más, somos más que Israel de allá de Palestina. Diga conmigo, Adán fue creado. Diga, Israel fue llamado. Diga, Adán, creación. Israel, pueblo. Diga, la iglesia, cuerpo. Diga, marcamos la diferencia. Dígalo otra vez para que no se le olvide. Diga, Adán, creación. Diga, Israel, pueblo. Diga ahora, la iglesia, cuerpo. ¿Qué es más importante entre lo que es creado, lo que es pueblo y lo que es cuerpo? Pero ustedes como que no están en sintonía conmigo. ¿Ah? ¿Qué es más importante de los tres? El cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es la legalidad del Espíritu. Si no existe la iglesia, el Espíritu Santo no tiene legalidad en esta tierra. Ahora, tiene que ser un cuerpo en la exigencia del Espíritu, porque el Espíritu no se va a mover en una iglesia sectarista. Se mueve la Biblia, pero no se mueve el Espíritu. El Espíritu Santo tiene una exigencia para el cuerpo. Ahora, la asignación de la iglesia es gobierno. Hay iglesias que se la pasan pidiéndole cosas a los políticos. Esa no es iglesia. Eso no es iglesia. Eso es un apodo que tiene la gente que se la pasa pidiéndole cosas a los políticos. Porque los políticos deberían diezmarle a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Los políticos en Corea del Sur, el gobernador de Seúl le diezma a la iglesia del Dr. Cho. Sí, el orden. Diga conmigo, gobierno es influencia. Diga otra vez, gobierno es influencia. Diga la tercera vez, gobierno es influencia. Nosotros tenemos un presidente ahí que se la pasa haciendo en Venezuela, se pasa haciendo un poco de locura, pero él es presidente, tiene posición de gobierno. Cualquier locura, hermano, se mueve todo el mundo por la locura. ¿Por qué? Porque tiene una posición y él influencia por esa posición que tiene. La iglesia tiene que alcanzar posición de gobierno. Amén. Ahora, ¿cómo se alcanza posición de gobierno? Dígalo 3 veces. Diga, se alcanza cuando damos. Diga, se alcanza cuando damos. Diga la tercera vez, se alcanza cuando damos. No cuando damos lástima, es cuando damos. Dios dio para ser Señor. ¿Sabe por qué es mi Señor? Porque yo recibí una dádiva de Él. Todo lo que da señorea. Todo el que da señorea. ¿Sabe una cosa? Que Pablo tenía un discípulo que se llamaba Epafrodito. ¿Sabe lo que decía Pablo? Cuando Epafrodito se enfermó, me enfermé yo con él.
Y yo oré a Dios para que lo sanara. Y Dios tuvo misericordia de mí y sanó a Epafrodito. Ahora, ¿por qué Pablo oraba con esta insistencia por Epafrodito? ¿Quién era Epafrodito? Epafrodito era el que impulsaba económicamente el ministerio de Pablo. Así de importante es cuando una persona se mueve en la identidad del reino de Dios. Eso lo lee usted en Filipenses. Ahora, cuando Pablo suelta la palabra profética, esa palabra profética no es para todo el mundo. Mira, yo veo a los hermanos que a veces hacen esto, Zenaida, se le llega una persona y le dice: mi Dios suplirá pues todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Ya va, espérate, deja los apuros. ¿A quién se le está diciendo eso? Se le está diciendo a una iglesia que estaba en la posición de superioridad e impulso del reino de Dios. No se le estaba diciendo a todas las iglesias. Diga conmigo, hay palabras que no son para todo el mundo. Y a veces nosotros la aplicamos a todo el mundo. No te preocupes, varón, que mi Dios suplirá todo lo que te haga falta. Ya va, espérate. ¿Quién eres tú? ¿Cómo procedes tú? ¿En qué nivel procedes? Anoche estábamos hablando, diga conmigo, justicia es el derecho legal de retribución. Ahora, ¿qué pasaba con la iglesia de los filipenses? Usted lee la carta de los filipenses y usted no va a hallar ni una reprensión en esa carta. ¿Sabe por qué? Porque esa era la carta que tenía fundamento y estructura de gobierno e impulsaba el ministerio de Pablo a nivel transnacional. Él decía: cuando Epafrodito viene a visitarme a mí, yo no tengo necesidad de ningún bien. Aleluya. Ahora, fuimos llamados para establecer el reino de Dios. Escuche. Cuando nosotros, hermano, nos movemos en el diseño correcto de Dios, vamos a producir celebración al máximo. Mire, cuando usted lee a Saúl y a David, que yo le dije que marcaron una diferencia anoche, ¿se acuerda? Cuando usted lee a Saúl y a David, se va a conseguir que en Saúl habían 1000 celebraciones. Pero en David habían ¿cuántas? 10,000. Porque David era el diseño de Dios, el diseño de gobierno para Israel. Entonces David superaba, hermano, en celebración a lo que era Saúl. Entonces tiene que caer un sistema escaso en celebración. O sea, tenemos celebración y podemos caer en el conformismo de celebraciones limitadas. No, tenemos gente, hermano, tenemos gente, pero ¿qué estamos haciendo con la gente que tenemos? Cuando David entra a gobernar, hermanos amados, cuando se entrona el diseño de Dios, porque diga conmigo, David, un hombre ayer, un diseño de Dios hoy. Entonces nosotros tenemos que alcanzar el diseño que produce la celebración del reino, hermano, en 10,000 celebraciones. Amén, amén. Ok, entonces la iglesia fue llamada para establecer el gobierno de Dios en las naciones y en los lugares donde la iglesia está establecida. Ahora bien, todo lo que va a gobernar debe tener posición para gobernar. Diga eso conmigo. Todo lo que va a gobernar debe tener posición para gobernar. Porque si no tiene posición, no puede gobernar. Veamos a Esther, capítulo 2. Diga, todo lo que va a gobernar no está en el mismo nivel.
O sea, ¿cómo tú vas a gobernar una persona? El presidente Santos gobierna Colombia porque él está en la posición donde puede gobernar. Él como candidato político, él está a nivel. Pero cuando él pasa a la presidencia, él tiene, o sea, sus palabras tienen peso. Una persona puede hablar muy bonito. Una iglesia puede, escúcheme, una iglesia puede hablar muy bonito, puede hacer fiestas muy bellas, puede tener lo que quiera puede tener. Pero si no está por encima, no gobierna nadie. Veamos Esther. Esther, diga conmigo, existía desde siempre, pero no gobernaba. O sea, porque Esther estaba en la posición Hadasa. Posición Hadasa, Hadasa significa árbol pequeño, o sea, mirto. El mirto es una matica pequeñita así, que no crece mucho. Árbol de mirto. Eso es lo que significa Hadasa. Ahora, ella estaba en una posición a nivel. Ahora, existía, diga conmigo, existía, pero no gobernaba. La iglesia existe, pero muchas veces no gobierna, y gobierno es influencia. Con esto te quiero decir que no todo el mundo tiene que ser evangélico, o tiene que ser cristiano, o tiene que congregarse en la iglesia para que tú lo influencies. ¿Me estoy explicando? Amén. O sea, la iglesia tiene que afectar la comunidad donde está afectada. Todo el mundo no era judío, pero todo el mundo, hermano, obedecía lo que Esther decía. ¿Por qué? Porque llegó a una posición de influencia. Pero ahora, ponte que aquí abajo está Esther. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? Diga conmigo, tratos. Tratos me llevan a un ascenso. Diga, tratos me llevan a un ascenso. ¿Qué dije yo? Ahora, hay una aplicación que solo utilizamos hoy en los teléfonos, ¿verdad? La aplicación WhatsApp para yo hablar con la gente, la aplicación de Facebook para yo enviar textos, etcétera, ¿verdad? Entonces, el rey tenía una aplicación y la aplicación se llamaba Hegai. Ahí aparece en el versículo 3 del capítulo 2. Diga, aplicación Hegai. Hegai era una aplicación que sometía a las mujeres, las sometía a una disciplina de belleza para cambiarle la identidad y darle un nombre nuevo. Porque no calificaban con el rey si no pasaban por Hegai, que era el trato del rey para las mujeres que se iban a pasar en la tarima para calificar como esposas del rey. Ahora, ¿qué fue lo primero que conquistó Esther? Esther no conquistó el imperio, Esther conquistó al rey primero. Ahora, ¿qué es lo que te precede como iglesia? ¿Qué es lo que me precede a mí como iglesia? Hermano, para yo calificar con la estructura de gobierno, lo primero que te va a preceder es, dígalo conmigo, diga, a medida que yo vaya subiendo el tramo, usted va diciendo trato 1, trato 2, trato 3, hasta que usted gradúa posición. Vamos, dígalo. Aquí graduó posición. Ahora, miren esto, sometimiento, diga sometimiento a un trato de Dios. Y abra las manos así, diga abierto al trato. El problema es que a veces se está tratando con la iglesia, se está tratando con el liderazgo y la iglesia está cerrada al trato. Entonces, después de un trato siguen igual.
Siguen haciendo lo mismo, siguen hablando las mismas sandeces, siguen hablando las mismas parafernalias, no cambia el escenario, no cambia el lenguaje, no cambia nada. Y vino un trato de Dios y llega y se queda así. Bueno, pero ¿qué le pasó a él? 120 mujeres pasaron por el trato de Gai y una sola calificó. 127 mujeres pasaron, ¿no es así, pastor? 127, ahí están, 127. Y el rey no dijo, bueno, las 127 van a ser mis esposas o por lo menos mi concubina. No, él eligió una sola, la reina Esther. La única que calificó. Ahora, Esther, diga conmigo, levante su mano, diga, Esther es una posición de altura, superioridad. Ahora, esto me confronta a mí. Yo he tenido que hablarle a los líderes que están conmigo, a los pastores y a los obispos del Señor que están conmigo, que nosotros, si no buscamos una estructura de gobierno, nosotros nos vamos a quedar limitados a una secta y por misericordia vamos a ser salvos. ¿Me están entendiendo? O sea, Dios no quiere nada más salvarte en la eternidad. ¿Sabe que el ladrón de la cruz no heredó el reino? Pero sí fue salvo. Porque hay una diferencia entre lo que es heredar la vida eterna y heredar el reino. Mucha gente no está en el reino, está en el camino de la vida eterna. Ahora, levante su mano conmigo, diga, vida eterna es un destino, no es un propósito. Para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. O sea, es un destino, es una dádiva. Pero el reino es el propósito. Amén. Mire lo que dijo Pablo. Por eso es que esa persona, mire, escuche, y Dios nos guarde a todos, que viven pecando y reinciden en el pecado, Pablo dijo, no heredarán el reino de Dios, porque el reino es una herencia para gente digna. Eso es lo mismo que el arrebatamiento de la iglesia, que la gente predicaba atrás con mucho énfasis. Escuche, y eso no fue lo que Dios mandó a predicar eso, aunque eso es una verdad. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento de la iglesia, escuchen, hermanos, son para gentes calificadas en 3 niveles de exigencia. O sea, a los predicadores se les escapó decir eso. ¡Ah, que el rapto, que viene el rapto! Y habían predicadores que decían, yo me voy en el rapto, y ya están en el cementerio. ¿Ustedes no escucharon varias personas diciendo que se iban en el arrebatamiento? No, hermano, yo me voy en el arrebatamiento. Y primero los arrebató la muerte y se los llevó al cementerio. ¿Por qué? Le voy a decir esto. Diga conmigo, el reino de Dios es exigente. La Biblia habla de 4 arrebatamientos. Se han dado 3 y falta 1. Le puso la cara así como, Hay gente que cuando uno da una palabra dice, ajá. Enoc fue arrebatado, ¿sí o no? Ahora diga 3 veces conmigo, era profeta, era profeta, era profeta. Y dice, y caminó Enoc con Dios. ¿Sabe lo que significa caminar con Dios? Diga 3 veces conmigo, exigencia, exigencia, exigencia. O sea, cuando usted camina con Dios es porque usted anda en la exigencia de Él. Ahora diga, la exigencia de Dios es, diga la medida que yo vaya a pasar, diga la palabra justicia. Un padre a la exigencia de Dios, una madre a la exigencia de Dios, un pastor, una pastora a la exigencia de Dios, un hijo a la exigencia de Dios, un ciudadano a la exigencia de Dios, un amigo a la exigencia de Dios, un santo en la exigencia de Dios. Esto no es para el humanismo. Los hijos se mueven en el nivel del espíritu.
El humanismo se mueve en lógica. No, es que el Señor sabe que yo no puedo. Saber, diga conmigo, saber es del intelecto y es para humanos. Creer es del espíritu. Por eso es que el espíritu no entiende. El espíritu cree. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos entienden que Dios sana? ¿Cuántos entienden que Dios sana? Explíquemelo. Si usted entiende que Dios sana, explíqueme cómo Dios sana un riñón sin abrir la piel, cómo Dios lo sana. Eso no puede ser explicado, pero sí puede ser creído. Diga, el espíritu no entiende. El espíritu cree. Amén. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces, miren esto. Caminó Enoc con Dios. Era profético. Era profeta. De estos profetizó Enoc séptimo desde Adán. ¿Se acuerda? Era profeta y caminaba en la exigencia de Dios. O sea, él estaba en un nivel de reino. Número dos, Elías. ¿Fue arrebatado al cielo? ¿Sí o no? ¿Quién era Elías? Profeta. Diga otra vez conmigo, ¿era profeta? Era profeta, era profeta. O sea, escuchen esto, señores. Profeta nada más no es un hombre. Profeta, diga conmigo, profeta es una atmósfera, es una dimensión. La iglesia tiene que ser profética. Estoy hablando de la iglesia que está en la exigencia para ser arrebatada, la que califica arrebatamiento. Amén. Pues yo no quiero hablar tanto del arrebatamiento, yo quiero hablar del nivel y la posición de la iglesia. Miren esto. Enoc afectó las generaciones de su época. Elías afectó las generaciones de su época. O sea, Elías derribó un sistema de maldición y trajo la bendición de Jehová a todo el territorio. Él y 7,000 más que eran invisibles. Amén. ¿Se acuerdan? Cuando él le dijo a Dios, solo yo he quedado profeta de Jehová. Y él dijo, no, yo tengo 7,000 profetas. Ahora, él derribó un... La iglesia está para abordar desafíos. Amén. En el nivel profético del reino. ¿Dicen amén? Ahora, ese es el número 2, Elías. ¿Qué hizo Elías? Diga conmigo, sometió reinos, derribó sistemas. Sometió reinos y derribó sistemas. ¿Por qué? Porque Elías andaba, hermano, en el celo de la justicia de Dios. Ahora, cuarto arrebatamiento. Jesús de Nazaret. Perdón, tercero. Jesús de Nazaret. Y él dijo, ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Jesús a los 12 años, Jesús estaba afectando y estaba influenciando a doctores de la ley, a fariseos, a saduceos y toda esa gente fea. El Señor los estaba influenciando. ¿Sí o no? Diga conmigo, reino es influencia. Ahora, Esther estuvo en sometimiento de influencia y después que ella califica, pasó por el filtro. La iglesia para poder, hermano, gobernar, tiene que ser sometida a filtros de
calificación. No se le olvide esto. Egay. Los modelos que están en la Biblia no fueron cualquier cosa. Ahora, me llama la atención esto, que Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, dice, porque el mismo Señor con voz de mando, o sea, no pongas la mirada en el galardón. Nos vamos con Cristo, tú sabes, ¿verdad? Nos vamos, ese es el galardón, o sea, nos vamos con Cristo, ya va. Pon la mirada en la exigencia. Diga conmigo, sin cumplir la exigencia, no hay retribución. Porque el Señor mismo diga voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. O sea, son tres exigencias. Una, voz de mando, póngase la mano así como un militar, diga actitud, diga actitud, diga actitud. O sea, lo primero que Dios te dice es que tú tienes que ser un militar del reino de Dios. O sea, esto te estoy hablando de los ascensos para la estructura de gobierno. Diga conmigo, cuando soy hijo, no gobierno a nadie. Mi padre es el que gobierna, pero yo no gobierno a nadie porque los hijos no gobiernan. Los hijos son sustentados, los hijos son protegidos, los hijos son aconsejados. Una persona que yo estoy aconsejando todos los días, eso no es un militar, es un hijo. Tiene derecho a mi herencia, pero él es hijo. Ahora, diga conmigo, tiene que haber un ascenso, ascenso, ascenso. Ahora, el primer ascenso que usted debe tener en el reino, en la estructura de gobierno, póngase la mano aquí, es un ascenso militar. O sea, la Biblia te habla de milicia por todos lados. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante? Dice, vestíos de qué? De toda la armadura de Dios. Ahora, lo que el Espíritu Santo habló por boca de Pablo y por boca de estos hombres, el Señor lo viene con una exigencia. Dice, porque el mismo Señor con voz de mando, o sea, el Señor viene a buscar una iglesia que está en una actitud militar. Y Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo en las regiones celestes. Ahora dice, con voz de arcángel. ¿Qué es lo que hacen los arcángeles? Vuélvase a poner la mano aquí y diga, son militares en las regiones celestes. ¿Ve? Diga, actitud militar en un nivel de arcángel. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Levante su mano conmigo y diga, Dios va a reclamar por lo que me dio. ¿Sabe lo que digo el Señor? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Ahora, levante una mano y diga, yo recibí del Señor en el nivel militar posesión para gobernar potestades, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Ahora, cuando yo no gobierno es por carencia de actitud. Es porque no he conquistado la posición. Entonces, nosotros debemos conquistar la posición para poder ejercer gobierno. Hermano, ¿y qué pasa cuando no la conquisto? Eres un candidato a conquistar, pero todavía no has conquistado posición. Todo lo que gobernó, hermano, todo lo que gobierna en Dios tiene que tener posición y debe alcanzarlo. Es un desafío. ¿Se acuerdan? Miren esto nada más, miren esto nada más. Miren esto. Jacob. La primera visión que ve Jacob es una escalera. Diga conmigo 3 veces, diga, ascenso, ascenso, ascenso. O sea, ¿qué le dijo Dios? Mira, en la escalera ángeles subían, ángeles bajaban, etcétera. Entonces, allá arriba, en la parte alta de los escalones, allí estaba
la posición para gobernar. Y Dios le dijo, te llamarás Israel, pero que eso fue una exigencia. Para gobernar conmigo tienes que tener mi identidad. Tú no vas a gobernar en identidad de hombre. Y el problema es que a la iglesia muchas veces se le da identidad humanista y por eso es que la iglesia no gobierna a nadie. Diga conmigo, yo soy la influencia que tengo. Si usted tiene una influencia religiosa, usted es un religioso. Usted nunca va a ser más de la influencia que usted tiene sobre su vida. Ahora, si usted tiene la influencia del reino de Dios, entonces usted va a gobernar. ¿Sabe por qué? Porque tú eres la influencia que tú tienes. ¿Llegó esta palabra? ¿Alguien la recibió? Gloria a Dios. Entonces fíjense, Esther fue sometida. Eso no fue que la llamaron y le dijeron, mira, maquíllate ahí, que vas a concursar para que el rey. No, fueron 6 meses. 6 meses. En óleo, en mirra, esto y el otro. Y 6 meses más. O sea, yo a veces le digo a las personas, le digo, a veces hay esposos que se quejan que la esposa dura en el espejo 1 hora arreglándose. Dígame, Esther duró 12 meses arreglándose. Usted sabe que, apúrate mujer, apúrate. Eso pasa, porque a mí también me pasa. A mí también me pasa. A veces mi esposa está lista y de repente, vámonos, y tengo el carro allá afuera prendido, ya lo saqué del garaje y vamos, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no ha salido? Cuando veo, la mujer se está cambiando de ropa otra vez, frente al espejo. Pero me acuerdo que la reina Esther, ella duró 12 meses preparándose para presentarse delante del rey para poder calificar. Amén. Y ella conquistó una posición. ¿Por qué? Porque en una vocación humana ninguna iglesia califica gobierno. Señores, y yo tengo que decirte esto porque de repente, no sé, a veces decir lo que tú necesitas oír es saludable. Porque tú cuando vas al médico, o sea, lo que te manda el médico, cuando el médico te dice, tú tienes que ponerte 12 inyecciones de complejo B12, que duelen bastante. A ti no te gusta, pero es saludable lo que te está diciendo el médico. Amén, amén. Ahora, diga conmigo, principios de trascendencia y superioridad. Amén. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora, la iglesia no puede gobernar si no da nada. Escuchen. Diga consumo propio. Digo otra vez, consumo propio. Escuchen. Dios canceló el huerto del Edén. Lo canceló Dios. Porque el huerto del Edén era de consumo propio. ¿Por qué? Porque el huerto del Edén era para los animales y para Adán y Eva. Ahora, cuando ellos fracasaron, Dios canceló el huerto. Ahora, la iglesia tiene que abrirse a la masificación. Amén. La iglesia tiene que abrirse a la masificación. Diga principios. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Versículo 11 y 12. Ya vamos a terminar esta primera parte para ir a la segunda, que es unas preguntas y respuestas. Diga conmigo, poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Ahí se lo va a conseguir usted en ese versículo 11 y 12. Apocalipsis 5, versículo 11 y 12.
Apocalipsis 5, versículo 11 y 12. Digo otra vez conmigo: poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Quiero dar un resumen en esto. Escuche. Estas fueron las 7 conquistas que hizo Jesús en la cruz. 7 conquistas que hizo Jesús en la cruz. Ahora, Él le dijo algo a la iglesia. Ponte de pie un momentico, hija. Ella es la iglesia y yo soy Jesús. Le dijo: veme así de frente, como que yo te estoy diciendo algo viéndote a los ojos. Le dijo: tú vas a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ti. Ahora, lo primero que aparece allí en ese versículo es el Cordero. Diga conmigo: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder. O sea, lo primero que Jesús recibe en la gran celebración frente a millones y millones de ángeles fue poder, porque fue lo primero que le prometió a la iglesia. Amén. Ahora, el Espíritu Santo vino para darle la investidura de poder a la iglesia. Ahora, donde hay poder, diga conmigo, donde hay poder, el poder precede y abre paso a las riquezas. Cuando hay poder, hay riquezas. Amén. Porque, escúchame, las riquezas son una consecuencia del poder. Amén. Gracias. O sea, entonces, quiero enfatizarte, quiero decirte esto. Yo le he dicho a la gente que, mira, y esto está quedando grabado. Esto está quedando grabado. Yo le he dicho a la gente, a mí a veces me da como un poquito de... no me gusta porque se puede escuchar como arrogante esto que yo voy a decir. Pero Venezuela tiene crisis. Venezuela tiene crisis. Yo no lo hago de esta manera. De decir, Dios me ha bendecido a mí, ¿qué tal? Pero yo le voy a decir algo. Esto es uno de los tiempos que, a pesar de que hay crisis en Venezuela, es uno de los tiempos cuando mi vida y mi familia han sido bendecidos en extremo. Estamos viviendo en crisis. Y tenemos crisis en la nación. Pero ¿sabes una cosa? Diga conmigo. No dependemos de la crisis. Dependemos del Señor. Amén. Porque la crisis, diga conmigo, la crisis es el escenario de un avivamiento para la iglesia. Eso es la crisis. O sea, si usted toma la crisis, o sea, la Biblia dice que Dios llama las cosas que son como si no fuese. Entonces, usted tiene que aprender a manejar, yo debo aprender a manejar el lenguaje de Dios, porque el lenguaje de Dios es contrario al humanismo. Lo que para el humanismo es crisis, para la iglesia tiene que ser un escenario de celebración. Mire, cuando Jacob llegó, hermano, a Luz, que iba huyendo de Esaú, cuando él llegó a Luz se llamaba aquel lugar. Ahora, él dijo, esto se llamará, con una piedra en la mano, él dijo, esto se llamará ¿cómo? Esto se llamará Betel, casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué? Porque este hombre estaba inspirado en un lenguaje que no era humanista, en el lenguaje del Espíritu que contradice el humanismo. Amén. Y por eso fue celebrado por Dios. Cuando usted maneja el lenguaje de Dios, cuando yo manejo el lenguaje de Dios, voy a ser celebrado por Él. Colombia tiene crisis, pero la iglesia dice, Colombia tiene un buen escenario para glorificar el nombre del Señor en el territorio. Entonces hay que aprender a manejar el lenguaje. Ahora, ¿cuál es el problema del humanismo? El humanismo, escucha, dar, hermano, humanamente es perder, ¿sí o no?
Dar humanamente es perder, pero espiritualmente es sembrar. Amén. Ahora, si yo voy a hospedar un profeta, yo invité a un profeta a la cumbre, yo no quise predicar en la cumbre, aunque prediqué Reforma, que Dios me mandó a predicarla, la prediqué en un sábado a los pastores. Pero para que le predicara a todas las iglesias en la cumbre, yo invité a un apóstol y profeta. Y estuvo allí con nosotros. Y yo busqué el hospedaje relativamente. Dije, bueno, este es un hombre de posición, yo tengo que hospedarlo en un lugar. Pero mire lo que hizo Dios. Dios toma a un profeta y lo hospeda en la casa de una persona que no tenía ni recursos para sustentar al profeta, pero Dios quería bendecirla. Y para bendecirte, Dios necesita desafiarte primero. Dios a nadie lo bendice sin un desafío. Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Ok, yo te voy a bendecir, pero tú tienes que tener actitud y tienes que proceder en un desafío para que recibas la bendición del Señor. O sea, si hubiese sido yo que muevo a Elías, lo mando a la casa del hermano que tiene la mejor casa en la iglesia. Pero como fue Dios, Dios dijo, yo quiero bendecir a esta viuda, pero esta viuda quiero bendecirle en el nivel profético para que por lo profético active mi justicia y venga una retribución sobre ella. Ahora, cuando llega, diga conmigo, el nivel profético es exigente. Cuando el profeta llega, le dice, dame de beber, le trajo un poco de agua y le dijo, ahora prepárame una torta, ¿verdad? En las brasas y me la das a mí primero. Mire la exigencia. Levante su mano conmigo, diga, Dios es primero que mis hijos, Dios es primero que mi casa, Dios es primero que mi trabajo, Dios es primero que mi empresa. Entonces hay gente que tiene cosas primero que Dios. Y por eso es que vive en el conflicto que está viviendo comúnmente todo el mundo. Porque cuando Dios es tu primera emergencia, entonces tú vas a marcar la diferencia en un mundo que se está ahogando en crisis. Estoy llegando con esto. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Diga, reacción es común. O sea, tú no eres la reacción circunstancial. Ella reaccionó, ella le dio una explicación. Hay cosas, escúchame, en Dios que no tienen explicación. Hermano, pero es que yo no estoy trabajando. A Dios no le interesa que tú no estés trabajando. Diga conmigo, hay cosas que Dios no me está preguntando. Nosotros a veces nos arrodillamos a decirle cosas a Dios y Dios le dice al Espíritu Santo, si lo tiene al lado a Jesús, le digo, ¿quién le está preguntando a este eso? Señor, mira, yo tengo esto y yo tengo este problema, Señor, y yo estoy así, yo estoy así. Pero ¿quién te está preguntando? El profeta le dijo, hazme una torta, y ella comenzó a dar una explicación. No, pero que usted sabe, mire, si yo lo que tengo es un puñito de harina y un poquito de aceite en la vasija, si yo hago esto, mire, nos vamos a morir mi hijo y yo nos morimos, nos acostamos a morirnos. Profeta, a mí no me interesa eso. Me tienes sin cuidado si tu hijo se muere. Aquí todo el mundo se está muriendo, o sea, morirse es común. A mí no me interesa eso. Pero ¿sabes lo que te voy a decir? Que sobre mí, ¿se acuerdan anoche? Está gravitando la justicia de Dios. Si tú honras la justicia de Dios, no faltará harina en tu tinaja ni aceite en su vasija. Porque cuando usted se mueve, aleluya, a la justicia de Dios y usted procede, así usted no tenga trabajo, Dios lo bendice, porque usted está tocando un principio de incomprensión sobrenatural. Y la mujer tocó el principio y fue bendecida. Ahora, Elías le dijo, si tú te mueves por lo primero, diga conmigo, lo primero es Dios, lo primero es lo profético,
lo primero es el reino. Si tú te mueves por lo profético, no faltará. Ahora, esa es una palabra que no tenía explicación. Me gusta, yo quisiera tener como unas 10 mujeres así en la iglesia. Porque la mujer reaccionó, pero a la final entronó en el Espíritu y respondió por el Espíritu. Digan conmigo, no sé cómo. Digo otra vez, no sé cómo. Pero Dios retribuía. Cuando ella volteaba, ella tuvo varios tiempos, más de años tuvo ella volteando la tinaja y salía harina. Diga, no sé cómo, pero salía. Ella volteaba la vasija, diga, no sé cómo, pero salía aceite. O sea, porque hay cosas que tú ni siquiera puedes explicar. Porque como tú procediste de una manera inexplicable, Dios te va a responder de una manera inexplicable, porque Dios es recíproco, señores. Amén. Entonces Dios bendijo a esa mujer de manera poderosa. Ahora, fíjense ustedes que aquí en las siete conquistas que el Cordero hizo, o sea, la primera es el poder, pero entonces la segunda son las riquezas. Diga conmigo, el poder y las riquezas son las que gobiernan. Por ejemplo, usted tiene una buena idea. Oye, tengo una buena idea para acá, para Cúcuta. Tengo buenas ideas para Cúcuta. Pero si usted no tiene riqueza, usted lo que tiene son unas fantasías mentales. Porque ¿cómo tú vas a materializar si la legalidad de las ideas, diga conmigo, la legalidad de las ideas son las riquezas? O sea, sin riqueza no se materializa idea. Oye, hermano, yo quisiera, mira, aquí en la iglesia tener un autobús para recoger a todo el mundo y traerlo a la iglesia. ¿Dónde está el dinero para comprar el autobús? Estamos orando. Diga conmigo, hay cosas que no son para orar. Porque hay que contextualizar la oración. Dios me enseñó la oración, hermano, una revelación que me dio Dios. Como 6 meses tuvo el Espíritu tratando en esa revelación. Y llegué a entender, hermano, que la oración es una estructura de gobierno en el reino de Dios. Que no solamente arrodillarse a pedir cosas es oración. La oración es un estilo de vida. Tú tienes que ser lo que tú oras. Amén, amén. Entonces, todo se realiza en esta tierra por las riquezas. Entonces dice que las riquezas van seguidas, 7 cosas nada más conquistó Jesús para la iglesia. Poder, que fue lo que recibió la iglesia. Riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Ahora, el poder, amén, diga conmigo, poder es, haga así, la demostración de lo que proclamamos. Diga, poder es la demostración de lo que proclamamos. Bla, 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 bla. Demuestra. Mire que el evangelio, que la familia y el evangelio, que Dios, que esto, que el otro. Bla, 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 bla. Demuestra. Diga conmigo, el poder demuestra. Hablas de los niños. La iglesia tiene que levantar albergues de niños, tiene que recoger a los niños de la calle. Pero para eso se necesita poder y riquezas. Pero entonces tenemos una iglesia que tiene cortocircuitos mentales hasta para diezmar y ofrendar. A la hora de diezmar y ofrendar. Tú no ves que puede estar la iglesia, hermano. La iglesia puede estar una bendición grande y cuando pasa el líder y dice, vamos a diezmar y a ofrendar. Comienzan los cortocircuitos mentales. Y se olvida que ese momento, escúchame, es el momento de tocar los principios que Dios ha establecido en su reino.
Eso es un momento de ministración del cuerpo de Cristo a tocar principios. Activación de riquezas es el momento. Porque cuando tú tocas, haga así, diga, cuando yo toco un principio, el principio me bendice a mí. Diga, cuando yo toco un principio, el principio me bendice a mí. Juan Carlos, los reyes no diezmaban. ¿Sabe por qué? Porque el diezmo era muy poco para ellos. Los reyes ofrendaban. ¿Sabe cuánto dio de ofrenda David? Yo saqué la cuenta. ¿Sabe cuánto dio de ofrenda David para el templo que Salomón construyó? 7,000 millones de dólares. Yo saqué la cuenta de un talento en onzas de oro y las 30,000 talentos de plata. Y dijo, yo he guardado esta ofrenda por el afecto que tengo hacia la obra de Dios, de mi tesoro personal, 3,000 talentos de 40 kilos cada uno, lo he guardado para la construcción del templo de mi Dios. Ahora, ¿cómo murió David? Ay, no hay para comprar el oxígeno para respirar bien. Diga, toda verdad es paralela. Murió rico, lleno de días y de gloria. Génesis capítulo 13 dice que Abraham no era rico, él era riquísimo. Levante la mano y diga conmigo, extravagancia de Dios. Ahora, cuando tú eres extravagante con Él, diga, Dios es recíproco. El apóstol Pablo dijo, el que siembra escasamente, la reciprocidad es escasa. Si tú eres un diezmador, yo una vez, tú sabes que eso es en todas las iglesias, pastor, que vienen los cortocircuitos mentales. Vino uno de los hermanos, puso a alguien a predicar que era empresario de la iglesia. Y él se paró en el púlpito y él prevaricó contra mi predicación, sin yo estar en la iglesia. Por eso es que el púlpito, desde el púlpito la gente se puede intoxicar. Y un empresario, él dijo estas palabras, dijo, eso de diezmar, eso era para el Antiguo Testamento. Y eso era una cultura. Uno da como propone en su corazón. Diga almatismo. Diga conmigo, Dios no es almático. Ahora, cuando yo llego, el ministerio de tesorería de la iglesia me dice, pastor, los diezmos, el tesoro de la iglesia mermó de una manera pero extraordinaria. Se fue abajo las finanzas. Yo, ¿cómo? ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó? Bueno, aquí hubo una enseñanza tal día, así. Ah, ok. Comencé a orar al Señor. Porque mire, hermano, después comenzó a caer, pero una especie de ruina en la gente. Los carros se dañaban. Horrible. Comencé a orar. Le dije al Señor, dame una palabra para tumbar este argumento satánico que está arruinando a la iglesia. Porque mi deber es llevar a la iglesia a un nivel para que Dios la bendiga. Esa es mi responsabilidad. Y me dijo el Señor, miren, pongan cuidado. El Espíritu Santo me trajo la palabra. Me dijo, la palabra fue esta, diga conmigo, desde Melquisedec, diga, desde Melquisedec hasta, diga, hasta Melquisedec.
Ahora, Melquisedec apareció en la Biblia. La primera vez que apareció ¿para qué? Para recibir ¿qué? Los diezmos y para bendecir a Abraham. Abraham no le diezmó a los sacerdotes de la ley. Abraham le diezmó ¿a quién? A Melquisedec. Ahora, Melquisedec aparece en esa escena, luego aparece en los labios de David, en el Salmo 110. Dice, tú, diciéndole ¿a quién? A Jesús. ¿Tú eres qué? Sacerdote. ¿Para cuándo? ¿Eres sacerdote hasta cuándo? Diga, para siempre. ¿Según qué? El orden de Melquisedec. Ahora, Hebreos capítulo 7, aparece Melquisedec. Yo le dije a la iglesia, ¿y qué va? Abraham cuando vio a Melquisedec le diezmó. Ahora, aquí está Melquisedec. ¿Qué van a hacer ustedes con él? Vamos a ver. Sí, Melquisedec, cuando Abraham lo vio, ¿qué fue lo que le dio? Diezmo. Ahora, cuando aparece Jesús, ¿es según el orden? ¿De quién? De Melquisedec. Levante la mano conmigo y diga, no le diezmo a la ley, no le diezmo a los levitas, no le diezmo a hombre, diga, diezmo a un orden. Ahora, ¿sabe lo que le dije a los hermanos? Le dije, les voy a proponer algo. Vamos a eliminar el diezmo de la iglesia. Yo no quiero que la gente diezme. Abrieron los ojos así. Y ahora, después que nos da una explicación tan bonita, dice que no quiere que la gente diezme ahora. Diga conmigo, diezmo es protección financiera. Diga conmigo, el diezmo activa, póngase la mano así, golpee eso, le diga, mi protección financiera. Diga, pero la ofrenda me da señorío financiero. Yo dije, quiero eliminar el diezmo. Quiero eliminarlo. Entonces, yo quiero que levanten las manos, porque les expliqué la ofrenda. Le dije, ofrenda es señorío financiero. Cuando usted quiere ser un señor de la finanza, usted conviértase en un ofrendador y ya deje de diezmar. Ahora su ofrenda va a ser 20, 30, 40, lo que tú quieras, más arriba del diezmo. Porque diga conmigo, diezmo es 10. Ahora diga, ofrenda es veintesmo, treintesmo, cuarentesmo, cincuentesmo, sesentesmo, noventesmo y todos los tesmos que tú quieras. ¿Me estás entendiendo? Cuando yo le expliqué esto a la iglesia, dije, levanten la mano los que quieren que eliminemos el diezmo. Ninguno la levantó. Ni bobos que fueran, dicen ellos. Ahora levanten la mano los que van a seguir diezmando. Le vi las axilas a todo el mundo. ¿Y sabe lo que me dijo después el tesorero? El líder de tesorería me dijo, wow, pastor, los diezmos se fueron otra vez para arriba a la finanza. Claro, la iglesia estaba intoxicada. Porque cuando, mira, escúchame una cosa. Nosotros militamos en dos niveles, humanismo y espíritu. Pero más fácil te es proceder por el humanismo, porque eso es lo que tú eres. Más fácil te es proceder en el humanismo. Entonces, cuando te dicen unas cosas que son de entendimiento humano, tú respondes más ligero a eso que a la exigencia del espíritu, porque la exigencia del espíritu no maneja intelectualidad, maneja fe. ¿Me estás copiando? Pastor, estamos llegando a la hora que usted me dio. Estamos llegando a la hora que usted me dio. Entonces diga conmigo, ensamble. Diga, ensamble. La iglesia tiene que ser ensamblada. Haga así, diga, número 1, en poder. Número 2, riquezas. Número 3, sabiduría. Número 4, fortaleza. Una iglesia fuerte. Amén. Número 5, una iglesia de honra.
Número 6, una iglesia que mueva el peso, o sea, gloria, que mueva la gloria de Dios. Diga, que mueva la gloria de Dios. Una iglesia que se hace sentir en la sociedad, que se hace sentir en la juventud, que se hace sentir en la comunidad. Es una iglesia de peso, se hace sentir en los niños. Cuando llegue el mes de diciembre, nosotros estamos levantando una fundación que se va a llamar Redima Kids. ¿Qué hace Redima Kids? Redima Kids va a gobernar sobre los niños. ¿Por qué? Porque vamos a bendecir a los niños cada fin de año. Y en las naciones vamos a reunir dinero en euros, en dólares, en bolívares, hasta en pesos colombianos. ¿Para qué? Para bendecir a los niños. Porque escúchame, todo el que va a gobernar tiene que tener posición de gobierno. Si no, no gobierna un cuerno. Amén. Porque entonces el gobierno se te convierte en una fantasía, puro encerrado en 4 paredes y una iglesia de consumo propio. Hermano, dándose predicaciones para ella y ayunando para ella y todo para ella y pidiendo para ella. Es una iglesia que se está consumiendo la gracia. Ahora, el reino es transnacional. El reino tiene que manejar una política de envío. Dicen amén. Alabanza. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a Abraham? Le dijo, voy a engrandecer tu nombre. O sea, la iglesia tiene que tener alabanza, tiene que tener fama. Diga conmigo, fama. Es una iglesia famosa. Ahora, ¿cómo vas a ser famoso? Dios le dijo a Abraham, te bendeciré para que tú bendigas. O sea, serás bendición. Y si eres bendición, vas a llegar a ser famoso. Oye, la iglesia, lugar de su presencia. En Cúcuta, la iglesia es una iglesia que bendice a los niños, una iglesia que saca una publicación por la radio, por la televisión, porque van a hacer un evento, un congreso, una feria donde van a ser bendecidos, operativos médicos. La iglesia hizo una inversión de unos, 20, 30 millones de pesos, porque hay ofrendadores y hay diezmadores, hermanos, que están activando los principios de reciprocidad, extravagancia y señorío del reino de Dios. Una iglesia que tiene finanzas para bendecir a la comunidad. Amén. Aleluya. Y la iglesia tiene que estar pensando en eso. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para activar la extravagancia del Señor? Porque finanza es reciprocidad. Finanzas del reino es reciprocidad. El problema que tenemos es que muchas personas, hermanos, son espirituales para orar, pero son carnales para ofrendar. Y siempre está pensando que le va a faltar para el pastel y para no sé qué cosa. Pero entonces la iglesia tiene que ser ensamblada en Apocalipsis capítulo 5 versículos 11 y 12. Tiene que ser ensamblada en las conquistas del reino. ¿Cuántos lo alaban? Aleluya. Ahora, pero para eso, tú tienes que ubicar, diga conmigo, hay que ubicar el fuerte deseo del Señor. Ponte de pie, por favor. Disculpa. Mire, Dios, cuando nos creó, hermano, puso deseos. Diga, deseos. Deseos. Mira, te puso deseos de ver, deseos de oír, deseos de hablar, deseos sexuales, deseos de enamorarte. O sea, esto está lleno de deseos, pero nada más tiene un fuerte deseo. Diga conmigo, levante su mano, diga, Dios puso en mí deseos y puso un fuerte deseo para proveérselo Él. O sea, Dios te llenó de deseos, pero puso un solo fuerte deseo, y en ese fuerte deseo se va a glorificar Él. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tu vida está descontextualizada espiritualmente, tu fuerte deseo se puede convertir hacia el sexo, o tu fuerte deseo se puede convertir hacia las riquezas. Y resulta que la ubicación correcta del fuerte deseo de este cuerpo es para Dios. Amén. Y los demás deseos son minúsculos, porque el fuerte deseo en nosotros es para Dios. Amén. Ahora, Dios, levante su mano, diga, Dios me va a bendecir es por medio de mi fuerte deseo con Él.
Ahora, si tu fuerte deseo está en tus afanes, hermano, toda la palabra que llegue a ti se ahoga. De momento tú puedes ser bendecido aquí, oh gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios. Pero cuando sales de aquí, tú vas y conectas tu fuerte deseo fuera del lugar. Ahora, mira lo que Dios le dijo al hombre: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso se llama fuerte deseo. Amén. Ahora, cuando Satanás vino y le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en ¿qué? En pan. Ahora, Jesús tenía un deseo de comer, ¿sí o no? Pero no tenía un fuerte deseo de comer. Tenía deseo de comer después de 40 días de ayuno. El deseo minúsculo se convirtió en una exigencia, porque hambre no es apetito. Hambre es la exacerbación del apetito. Dice, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, el apetito se exacerbó. A usted lo que le viene a diario, cuando usted siente el deseo de comer, a usted lo que le viene es apetito. A usted no le viene hambre. Hay gente que dice, vamos a comer porque tengo un hambre. Usted no tiene hambre, usted tiene apetito. O sea, cuando el apetito se exacerba, viene el hambre. Ahora, esto que se exacerbó era minúsculo, pero Jesús andaba en el mayúsculo, en el fuerte deseo mayúsculo de Dios en su vida, y respondió por el fuerte deseo al diablo. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Porque cuando tú andas conectado en el fuerte deseo, tú puedes tener 40,000 deseos, pero tú no vas a responder por tus deseos, tú vas a responder por tu máximo deseo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora mira esto. Diga conmigo, levante su mano, diga: Isaac no era un diezmo, era una ofrenda. Amén. Porque aquí todo el mundo tiene que moverse en la extravagancia. Escúchame, escúchame. El Padre, diga Jesús, no era un diezmo, era una ofrenda. Era la ofrenda por el pecado. La viuda de Sarepta de Sidón no dio un diezmo, dio una ofrenda. Y ella se movió en extravagancia y activó el principio de reciprocidad extravagante de Dios, porque Dios rompió los límites de lo común. ¿Qué era común? Que todo el mundo andaba muriéndose de hambre. Ella no estaba en la plataforma común. Ella había rompido, había roto los límites de lo común. Pero procedió por el Espíritu. Ahora Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo en uno de los montes que yo te diré. ¿Usted no se ha dado cuenta que Abraham no hizo preguntas? Señor, pero es que yo quiero mucho a ese muchacho. ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿Y por qué Dios no se lo pidió a Sara y se lo pidió a Abraham? Porque Sara iba a reaccionar. Diga, Dios sabe a quién le habla. Señor, yo veo que tú le hablas a todo el mundo y a mí no. Sí, porque lo que pasa es que tú no estás preparado para que yo te hable, por eso no te hablo. Mejor quédate tranquilo, sí, porque si te hablo te puedes volver loco. Hay gente que Dios no le habla, porque si le habla, no le va a decir lo que ellos quieren oír. Le va a decir lo que necesitan oír. Entonces dice, no estás ni siquiera preparado para lo que yo quiero hacer. Dios quería darle señorío financiero a Abraham. Escuchen, Dios quería darle señorío financiero a Abraham, pero Abraham tenía que proceder en función del sensor que iba a activar ese señorío, y eso lo iba a activar a través de una exigencia de Dios. Esto está llegando, hermano, porque si no está llegando, ustedes no me van a invitar más nunca aquí. ¿Me está copiando? Ahora, diga conmigo: Dios, para bendecirme, me desafía primero. Qué bueno fuera que nos bendijera sin desafiarnos.
Pero le dijo, ve y móntate en el lugar. Diga, cuando Dios me quita y no me quita. Eso parece una contradicción. Cuando Dios me quita y no me quita. Dame a Isaac, pero no se lo estaba quitando. Y él fue y lo puso en el altar, hermano. Y cuando lo iba a sacrificar, desde el cielo, Dios respondió. Porque oye bien, disculpa que te tome, pero mira una cosa. Cuando tú andas en la exigencia de Dios, frente a ti, tú lo que vas a ver es la pérdida. Oye, tremendo, mi muchachito. Me imagino que Abraham, tú sabes, un helicóptero ahí, un aeropuerto aterrizando pensamiento. Diga, no importa lo que yo pienso. Importa para Dios lo que estoy haciendo, a pesar de lo que pienso. O sea, estás pensando ahí. Yo me imagino, a la imaginación por ciento, yo me imagino que Abraham veía al niño. Papá, ¿pero qué vas a hacer? Quédate tranquilo, cierra tus ojos. Diga, cuando me muevo en la exigencia de Dios, frente a mí estoy viendo pérdidas, pero detrás de ti Dios está haciendo algo que tú no sabes. ¿Sabe lo que estaba haciendo Dios? Detrás de él estaba Dios. Voy a hacer una mímica aquí. No le digan nada. Él está viendo pérdida. Pero yo estoy preparando el sacrificio aquí. Lo que él está haciendo, aleluya, no lo va a perder. Porque quien va a morir en el lugar de ese niño es Jesús, es el Cordero. Y la bendición va a venir porque él está activando un principio. O sea, no veas pérdida lo que estás haciendo para Dios, porque detrás de ti Dios está trabajando. Y cuando él iba a matar al muchacho, Dios habló y le dijo, no lo hagas, porque Dios probó tu corazón. He ahí el Cordero. Porque todo sacrificio lo llevó Jesús. Y después de eso, le dijo Dios a casi nadie le jura en la Biblia. Y Dios le dijo, te juro por mí mismo, porque no hay uno mayor por el cual yo pueda jurar, pero voy a jurar por mí mismo que te bendeciré. Y todas las familias de la tierra serán benditas de ti, y tu descendencia después de ti serán bendecidas. Aleluya, engrandeceré tu nombre. Dios, hermano, Dios se estremeció por lo que hizo Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham se estaba moviendo en una dimensión del espíritu. Iba en reversa como los salmones de Alaska que nadan en contra de la corriente del río. Él no estaba en una plataforma humanista de intelecto, de entendimientos relativos o lógicos. Él estaba desafiando, rompiendo los límites de las lógicas. Y por eso Dios dijo, Abraham es conforme a mi corazón, y lo bendijo grandemente por generaciones, que la bendición de Abraham nos alcanzó a nosotros. Aleluya. Qué tremendo eso. Ahora él se movió en un fuerte deseo. Procura que tu fuerte deseo sea Dios. Y eso no es, diga conmigo, no es un sentir, no es un pensar ni un parecer, es un proceder. Hay cosas que yo no siento hacer, Pastor Juan Carlos. Pero mi proceder no determina mi deseo. Perdón, mi pensar no determina mi deseo. Mi pensar no determina mi deseo. Mi deseo lo determina un proceder. Yo ando en un deseo en el espíritu. No siento hacer cosas, pero yo no dependo de lo que siento, ni de lo que a mí me parece, ni de lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque yo estoy configurado y debo estar configurado por Dios. Y yo procedo por una configuración en mi espíritu, no en mis carnes. Porque mis carnes siempre van a querer lo malo. Mi carne es egoísta, mi carne no piensa en consecuencias. Ni la tuya tampoco, de paso. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Ahora, tú tienes que tener una identidad de Dios en todo tu ser. Todo tiene que identificar al Señor. Entonces, estos hombres alcanzaron trascendencia por lo que ellos hicieron. Y así, la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia, hermano, la iglesia, diga conmigo, la iglesia es un altar de activación financiera.
O sea, porque cuando hay ideas, por ejemplo, yo he hablado y sé que estoy hablando aquí con gente adulta, el pastor, veo que tienes unas buenas ideas para ensanchar el territorio de Dios. Pero si la iglesia, escuche, si la iglesia no entiende eso, que somos nosotros la iglesia, para impulsar las ideas del reino de Dios, todo se va a quedar limitado a fantasías. Todo se va a quedar limitado a fantasía. Entonces debemos ser configurados, ¿verdad? Y someternos a un proceder de espíritu. ¿Cuántos me entienden? Amén, amén. Aleluya. Diga, todas mis fuerzas. O sea, todas mis fuerzas, escucha, las fuerzas tuyas están, diga conmigo, en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. O sea, ¿qué te está diciendo Dios? Que Dios te quiere en un nivel tridimensional, pero para Él glorificarse. Diga, número 1, diga, mente, emociones, deseos, vigor y bienes. Esos son tus fuerzas. Amén. Esas son tus fuerzas. Entonces, amados, yo le voy a invitar que se ponga de pie para que oremos a Dios. Después de haber manejado estos entendimientos, vamos a una preguntas y respuestas. Usted dijo algo así.